al segundo año de gobierno en un escenario de pobreza, marginación, discriminación, desnutrición y desigualdad. Hoy, el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática fija la posición de esta Cámara de Diputados en lo correspondiente a la política social, que forma parte del segundo informe del Gobierno del Ejecutivo Federal, presentado a esta soberanía el pasado 1 de septiembre, y de cual se desprenden las acciones y tareas que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social, de la que usted es titular. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en él, consideramos que en el país continúa vigente y enraizada una profunda desigualdad social, una marcada desproporción en la distribución de la riqueza, un limitado acceso personal y colectivo a la adquisición de recursos económicos que permitan autonomía y vida digna para la mayoría de las y los mexicanos, y la existencia de los inmensos niveles de pobreza en los que viven millones de mujeres y hombres, así como niñas, niños y adolescentes del país. Acudimos al segundo año de gobierno, en donde el Ejecutivo reconoce que no ha habido cambios sustanciales durante 3 décadas en los porcentajes de pobreza, y tiene razón. Pero también es cierto que si se comparan las propuestas correspondientes a los apartados de desarrollo social de estos últimos 30 años, tampoco ha habido una variación significativa. ¿Qué diferencia tiene la política social planteada actualmente? ¿En qué radica la política planteada entonces de nueva generación? Más allá de la retórica de los informes, consideramos que no hay cambios sustantivos en la política de desarrollo social por una sencilla razón. La matriz intelectual que ha dado origen es la misma y no se pueden esperar resultados diferentes. Se siguen repitiendo los ejes fundamentales que se encuentran ampliamente limitados y que corresponden a un pensamiento neoliberal que tiene un retraso intelectual de por lo menos 20 años. A 2 años de iniciada la cruzada contra el hambre, no se ha logrado abatir la pobreza extrema y la carencia alimenticia. No hay el desarrollo económico ni la creación de empleos suficientes en las zonas de mayor concentración de pobreza extrema. A pesar del programa de empleos temporales, que son solo eso, temporales, que no generan ninguna certidumbre a las personas en el ingreso familiar, lo que se refleja en la ausencia de una alimentación adecuada y la dificultad de 28 millones de mexicanas y mexicanos para adquirir la canasta básica. La desigualdad de género no está siendo combatida con eficacia ni eficiencia, ni se conoce un documento que modifique la forma compensatoria de esta desigualdad. La política social no considera el resto de los factores que podrían propiciar el desarrollo, ya que esta política está diseñada bajo el presupuesto en que la economía funciona bien, sin garantizar el desarrollo social bajo el enfoque de derechos. Nos preocupa que la política social presente abismales diferencias en la cual se discrimina, margina y castiga la pobreza, en particular a la pobreza extrema. Nos preocupa también, por cierto, que no exista un freno a aquellas autoridades que están ejecutando los programas sociales con fines electorales a favor de su partido y candidatos, ya que los antecedentes partidarios de los mismos ponen focos rojos en todo el país, por lo que debe de considerarse algún blindaje electoral y el cual ha estado ausente. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo, Coneval, por otra parte, indican la existencia de 27.4 millones de personas en carencia alimentaria, así como 53.3 millones de pobres en el país, es decir, 45.5% de la población total, de los cuales 11.5% millones se encuentran en pobreza extrema y 41.8 millones en pobreza moderada. Así también con un crecimiento del Producto Interno Bruto por debajo del crecimiento demográfico, un 10% de la población acaparando el 40% del ingreso,
con una caída salarial del más del 70%, un sector informal que produce el 25% del Producto Interno Bruto, con el 60% de la población ocupada. México es el país del hombre más rico del mundo, pero el único en América Latina en que la pobreza no se ha reducido y en el que solo se genera la tercera parte de los empleos que su población demanda cada año. Por ello, la solución de fondo al hambre y en particular a la pobreza extrema se encuentra invirtiendo en mejorar la nutrición, salud, educación de nuestra población, pero sobre todo en el desarrollo y en la generación de fuentes de empleo. Cosas y acciones que, según las cifras antes mencionadas, no ha ocurrido. Del informe que se nos presenta, nos mencionan una serie de logros que en muchos aspectos son cuestionables. Particularmente preocupa la situación en que este tema vive el grupo social integrado por niñas, niños y adolescentes. México tiene una población alrededor de 112 millones de habitantes, de los cuales 39 millones son niñas, niños y adolescentes. Es decir, el 35% de los mexicanas y mexicanos tienen menos de 18 años de edad. Hablar sobre la infancia y adolescencia en México hace imperioso el reconocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 4, donde establece la protección de niñas, niños y adolescentes, toda vez que dispone el proveer mecanismos, planes y programas que diseñen y ayuden a construir las mejores condiciones de desarrollo para ellas y ellos. Pese a lo anterior, sus derechos son reiteradamente vulnerados. No se han garantizado los recursos necesarios, humanos y económicos para garantizar su pleno desarrollo, independientemente de las coyunturas políticas, sociales y económicas que deban cumplir jurídicamente la obligación que está instituida. Los infantes y adolescentes generalmente se encuentran expuestos a actos de violencia, maltrato, explotación y discriminación, y es en este grupo donde se incluyen las y los más vulnerables, desfavorecidos y por tanto susceptibles a sufrir agresiones y falta de cuidados. Desde nuestra visión, la garantía de efectividad de sus derechos no debe de ser producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino el reconocimiento de sus derechos plenos, lo cual constituye un elemento fundamental para la preservación y mejoramiento de nuestra sociedad. Otra ausencia que observamos en el mencionado informe. Para nuestro grupo parlamentario, el combate a la desigualdad sigue siendo una asignatura pendiente. La falta de creación de empleos en adecuadas condiciones laborales, la reducción de la seguridad social, los bajos niveles de remuneración, la inestabilidad laboral, sumando a la necesidad del autoempleo o empleo informal, limitan las posibilidades de inclusión de los grandes sectores de la población a los beneficios del desarrollo y favorecer la desigualdad económica y social. Los indicadores del INEGI, por otra parte, también nos dicen que en el segundo trimestre de 2014 muestran que las mujeres que trabajan tienen un ingreso promedio hora inferior al de los hombres, 31.3 contra 32.0. Las tasas de ocupación en el sector informal para las mujeres es superior 29.2 a la de los hombres con 26.2. Las medidas del gobierno para atender las demandas específicas de las mujeres no han garantizado su efectividad e impacto social. Por mencionar algunos ejemplos, programas presupuestarios clasificados en el anexo 12 de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres siguen sin presentar las mejores condiciones de transparencia, no solo en el ejercicio de recursos, sino en el diseño de programas que, a pesar de ser evaluados, siguen ofreciendo servicios, subsidios y créditos difíciles, inaccesibles para la mayoría de las mujeres, ya que solicitan requisitos que bajo el enfoque de género son absolutamente cuestionables. No ha existido la voluntad política del gobierno federal y de una política social que no mire al pasado, en donde el uso de los programas sociales no sea la moneda de cambio para la compra de voluntades, y sí una política social que genere y fortalezca las capacidades de las personas y los sectores que pagan los costos de una política económica que ha favorecido unos cuantos. El compromiso es claro. El país requiere
reconstruir el Estado social. Se necesita una nueva generación de política de desarrollo social, no solo de política social recuperando la noción de Estado como aquel que garantiza los derechos universales. Reconstruir el Estado social para que se elimine el hambre y se prohíba la privatización de la salud, de la educación, del agua y todo aquello que incentive y fortalezca la desigualdad crónica que México padece. Esto será posible si además de esta política social contenedora de la pobreza se detone una política económica generadora de empleo con salarios dignos. De otra forma, la pobreza no solo se contendrá, sino que ahondará la brecha entre ricos y pobres. Para nuestro grupo parlamentario, debe promoverse una política de fomento a la planta productiva, redistribución del ingreso y fortalecimiento de las instituciones democráticas sobre la base de los valores de la universalidad de los derechos, la igualdad, la solidaridad y la equidad. Sin una política incluyente no hay política social adecuada, ya que crecimiento que le excluya podrá ser todo menos desarrollo. El PRD mantendrá la defensa de un proyecto incluyente en lo político, lo social y lo económico, que busque aprovechar los recursos y potencialidades del país en beneficio de su gente y construir un futuro mejor, garantizando mejores condiciones para una vida digna y segura para todas y todos los mexicanos. ¿Es cuánto? Maestra Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social. En espera de encontrar en usted respuestas concretas a las preguntas parlamentarias que le he de formular en nombre de mi bancada, le saludo y le expreso mis respetos como integrante del Gabinete Social del Gobierno de la República. Secretaria, nadie más que usted sabe que la pobreza lacera a más de 53.3 millones de mexicanas y mexicanos. La población vulnerable por carencias sociales suman alrededor de 33.5 millones de personas y a 7.2 millones son vulnerables por ingresos. ¿Qué pasa, secretaria? ¿Hemos administrado la pobreza en vez de combatirla? Pareciera que no hemos encontrado la fórmula para dejar de administrar la pobreza. De acuerdo con el INEGI, 60% de la población se encuentra en alguna condición de informalidad y sin acceso a servicios de salud. El Gobierno de la República no apuesta por el trabajo digno y los salarios suficientes como estrategia de fondo para resolver la pobreza de las mexicanas y los mexicanos. En la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental señala que para el 51% de las y los entrevistados, el problema más importante por el que atraviesa México es el desempleo y un 39% la pobreza. Déjeme decirle, secretaria, que coincido con el 51% de los entrevistados, ya que el hambre y la pobreza se pueden erradicar con empleos bien remunerados y prestaciones suficientes para elevar la vida de todas y todos, y no arrojando millones de pesos a una estrategia inercial de programas que solo administran la pobreza. Recientemente, usted, secretaria, ha señalado a la organización comunitaria, al desarrollo humano, a la infraestructura social y básica y opciones de ingreso y vivienda como las estrategias para combatir la pobreza en el ámbito urbano. ¿En dónde está la generación de empleos? Veo en esta estrategia pocas posibilidades de que disminuya la pobreza y mucho menos el hambre. No estemos buscando más. En su diagnóstico, incluso la Secretaría a su cargo estimó que la Cruzada Nacional contra el Hambre requiere estrategias integrales, incluyendo una política económica que garantice crecimiento, empleo, una mejor distribución del ingreso y la democratización de la productividad para impulsar la competencia económica como uno de los principales instrumentos para la operación eficiente del mercado agroalimentario y evitar incrementos sustanciales en los precios de los alimentos. Y luego entonces, ¿en qué se tradujo ese diagnóstico? Maestra Robles, ya desfiló por la política nacional el Pronasol, Progresa, Oportunidades y hoy Prospera. ¿No han sido suficientes 24 años de experimentos con los pobres, secretaria? Se lo pregunto con honestidad y sin fines políticos.
Oliver de Schutter, relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, presentó al gobierno mexicano varias observaciones a sus programas, de las cuales destaca que en el caso de la pobreza en México se han confundido causas con efectos. Es más fácil atacar los efectos. No existe una concepción integral de lo que significa desarrollo social. ¿Qué se busca? Reducir pobreza por ingresos, reducir la pobreza multidimensional, atender a la población en pobreza, reducir la desigualdad, hacer acceso efectivo a los derechos sociales o mejorar capacidades básicas. Las políticas y programas de desarrollo social no están directamente asociadas a derechos, lo que podría deberse a que esos programas son insostenibles. Se decide de manera pragmática si los programas son focalizados o universales. No se aprovechan de manera integral, de modo que el presupuesto de compras federal y la capacidad de compras de Liconza y Diconza no se utiliza para fortalecer a los pequeños productores y mejorar su bienestar e incluso su capacidad productiva. Una sola secretaría es la responsable de reducir la pobreza. No hay coordinación con las otras secretarías ni con las entidades. Persisten incoherencias entre las diversas políticas sectoriales. Los programas de Zagarpa benefician a los productores más ricos del país. Es necesario perfeccionar los esquemas de fiscalización de los recursos destinados a estos programas para evitar distorsiones y desviaciones indebidas, considerando la coordinación que debe haber entre las secretarías del Gobierno federal, de los estados y los municipios. A pesar del hambre, México vive una emergencia respecto del sobrepeso y la obesidad debido a la ausencia de políticas orientadas a la mejora de la dieta. Esto pareciera contradictorio cuando se habla de hambre y hay un problema de obesidad en nuestro país. Secretaria, permítame lanzarle un reto. La reto a que viremos la política de combate a la pobreza con una política de fomento de empleos en base al financiamiento de empresas sociales, basadas en la organización social y en la propiedad colectiva. Le reto a que haga uso de sus facultades que la Ley General de Desarrollo Social le da en materia de economía social. Una muestra del abandono de esta estrategia en la Secretaría es que, a pesar de tener facultades en la ley para contar con un padrón de sociedades cooperativas, no existe en Sedesol. Con honestidad política, maestra Robles, le expreso la voluntad de la Comisión Ordinaria de la que presido, que soy presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para que podamos construir un andamiaje jurídico que le permita a la Sedesol cumplir con el mandato de su objeto de impulsar la economía social con un enfoque de desarrollo humano y comunitario. Sumemos con ética y responsabilidad voluntades para superar la pobreza, erradicar el hambre y hacer de nuestra patria una nación justa. Es cuanto, presidente, y le reitero la bienvenida a esta sede de la Cámara de Diputados, secretaria Rosario Robles Berlanga. Gracias. Señora secretaria, quisiera hacer algunos primeros comentarios antes de dejar algunas interrogantes relacionadas con los datos que nos han proporcionado sistemáticamente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, donde nos enfatiza que 7 de cada residentes de un hogar indígena están en condiciones de pobreza y 1 de cada 10 en pobreza extrema. Es decir, 11.1 millones de indígenas de los más de 15 millones que oficialmente estamos censados, estamos en estas condiciones. Lo que significa que son los indígenas quienes resienten con mayor crudeza el hambre en México. Es triste reconocer que 6.4 millones de mujeres indígenas, 60% en edad reproductiva, en materia de salud enfrentan abasto insuficiente en anticonceptivos, embarazos no planeados y muerte materna en el peor de los casos. Guerrero, lamentablemente y lastimosamente, se destaca entre uno de ellos. Tenemos conocimiento también que en Chiapas y Oaxaca son las entidades donde se presentan el mayor índice de desabasto en anticonceptivos
y los recursos del sector salud para atender los programas sexuales y reproductivos son insuficientes, pero igual son programas que carecen de componente cultural indígena, acorde al contexto social y cultural, o mejor conocido como los usos y costumbres en las comunidades indígenas. Según datos oficiales dados a conocer por la misma Coneval, pero también datos que nos ha proporcionado, y valoramos la presencia de la directora nacional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la contadora Nubia Mayorga, donde nos refiere que 1 de cada 2 viviendas carece de servicios básicos como agua potable. Un poco más de 3 millones de indígenas mexicanos siguen sin tener acceso al agua potable como un derecho fundamental que se ha ido posponiendo por decenios. Esta falta de agua da pie a la generación de infecciones gastrointestinales y bucodentales, amibiasis y padecimientos en la piel. Otro de los problemas reiterativos es la carencia de drenaje y en general los servicios de infraestructura básica que contribuyen y facilitan la presencia de enfermedades de la pobreza como el cólera y el paludismo. Tenemos también que considerar el aspecto educativo, donde igual los pueblos indígenas tienen los peores rezagos, pues de cada 100 niños indígenas solo 24 terminan la primaria, además de que de 100 niños y niñas indígenas que ingresan a la primaria, solo 7 llegan a matricularse en instituciones de educación media y nivel técnico. Esta es una realidad dolorosa por donde quiera que se le mire, más aún que más del 90% de las niñas, niños y adolescentes indígenas presentaban una o más carencias sociales. Datos oficiales del Coneval también indican que la pobreza infantil corre el riesgo de volverse permanente porque las posibilidades de su reversión son limitadas, lo que debe otorgar una prioridad para su atención. Celebramos que en el pasado presupuesto de egresos de la Federación, la CDI haya tomado la iniciativa de incorporar a la infraestructura básica programas fundamentales, proyectos fundamentales en estos temas de educación, vivienda y salud. Pero resultan aún insuficientes. Necesitamos también transparentar porque no hay política social que no vaya acompañado de una política económica como lo hemos reiterado. El anexo 9 del presupuesto de egresos de la Federación relacionados con erogaciones para el desarrollo integral de las comunidades y pueblos indígenas establece que 14 instituciones tienen recurso transversal para dichos pueblos. No hay transparencia en los mismos. Desde la comisión hemos reiterado que se nos brinde un informe respectivo de los recursos que se han ejercido. Hemos encontrado indiferencia con excepción de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y esta coordinación que ahora usted nos comparte, traducida en esta Estrategia Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, no se ve reflejada en la coordinación y en la concurrencia efectiva, no solamente de acciones, sino de recursos para las comunidades, principalmente indígenas. Señora Secretaria, el día miércoles pasado, 183 comunidades de 13 municipios de la montaña alta de Guerrero denunciaron que a un año de la anunciada reconstrucción de Guerrero por la contingencia provocada por las tormentas Manuel e Ingrid, aún no se notan avances en aquella región del estado. Usted misma escuchó de viva voz a las personas a través del Consejo Regional de Comunidades Damnificadas de la Montaña, percibió su dolor, su desesperación y sus desgracias por la pérdida de familiares, 40 muertos registrados, patrimonio y los medios de subsistencia. Denunciaron con impotencia la urgente necesidad de una atención pronta y expedita, y entre sus reclamos estaba la entrega de granos básicos que se acordó con las autoridades federales y estatales, incluida la Secretaría a su cargo, para evitar una crisis alimentaria por la pérdida de cultivos, pero solo han recibido lo que corresponde a 3 meses a un año de las tormentas que les fueron afectados. Yo espero que se cumpla con este acuerdo pactado con los damnificados de Guerrero, de entregarles los granos básicos de consumo, y que la Secretaría de Desarrollo Social, como institución rectora de esta política, sea realmente quien encabece con vergüenza esta concurrencia de las demás instituciones del gobierno federal. Espero que este consejo encuentre oídos ante sus peticiones, porque incluso su servidor, ante su dependencia, no ha tenido las atenciones debidas de su equipo de trabajo. ¿Por qué
tanta indolencia, secretaria? ¿Por qué siempre con las tardías respuestas? ¿Por qué tanta apatía y desidia? Donde por la contingencia se registraron 40 muertos en 3 días de lluvia intensa. Al menos 15 comunidades fueron desplazadas y a la fecha siguen viviendo en campamentos improvisados. Se tienen registrados 4.432 viviendas dañadas y de las cuales 900 fueron destruidas totalmente y se mantiene la demanda de granos para 16,000 familias afectadas. Espero su comprensión, no lo digo yo, lo han dicho los mismos damnificados, como dicen ellos mismos, que la atención del gobierno ha sido insuficiente, dilatoria y racista. Y añaden, ¿por qué solo Acapulco? ¿Por qué solo Chilpancingo? ¿Por qué solo La Pintada? Tengo que reconocer que la Secretaría a su cargo ha intervenido junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para la atención de estas. Pero me da la impresión que cuando se trata de concurrir en regiones indígenas y en regiones de la montaña, no existe el mismo interés y el compromiso de las demás instituciones. 19 instituciones usted nos refiere, pero no vemos a SEDATU en las comunidades indígenas revirtiendo esta pérdida de esta infraestructura, sobre todo en materia de vivienda. Debo reconocer de la SEDESOL que ha sido la única que está interviniendo en San Marcos Majada del Toro, municipio de Chilapa de Álvarez, que en desgracia no le pidan nada a La Pintada. Señora secretaria, por último, yo quisiera dejar planteados 2 preguntas. ¿Cuál ha sido el impacto cualitativo y cuantitativo derivado de la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre en zonas indígenas, en especial en el estado de Guerrero, donde según informes del PNUD se encuentra la región con los más bajos índices de desarrollo humano de toda América Latina y sobre todo en una entidad federativa que además fue elegida por el gobierno federal para implementar el programa piloto de la estrategia que ustedes han denominado Cruzada Nacional contra el Hambre? Efectivamente, el municipio de Mártir de Cuilapa, municipio de mi distrito, fue seleccionado como piloto, pero si hacemos una consulta estricta en la región indígena del Alto Balsas, encontraremos no precisamente una respuesta totalmente positiva como usted lo ha añadido. ¿Cuáles son, por último, las medidas que va a tomar este gobierno, particularmente la institución a su cargo como rector de la política social, para evitar que casos como ocurridos en el estado de Veracruz, en el cual delegados de dependencias federales, en especial los adscritos a este gabinete social, utilicen de forma facciosa y con objetivos electorales los diversos programas sociales? ¿Cuál es la certeza jurídica o, por decirlo de otra forma, cuál es el blindaje electoral que hará esta administración pública federal para no coaccionar el libre ejercicio del voto a una despensa, a una supuesta pensión universal o a una beca, los cuales deben ser un derecho para todas y todos los mexicanos? Por su atención y su paciencia, muchas gracias.